Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Nuestro programa hoy se viste de gala con el invitado que le traemos. Traemos nada más y nada menos que al profesor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de Economía de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Y el tema, quizás el más importante, el desarrollo económico de Cuba desde el siglo XVI al siglo XIX. Eso es lo que pensamos realizar hoy. Como no nos va a dar el tiempo para el siglo XX, volveremos con el siglo XX en una posterior entrevista. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por invitarme, Jesús. Yo creo que este tema va a ser fascinante. Y para lo que es el aporte suyo a la historia de Cuba, más fascinante aún. Vamos a empezar con esto. ¿Cómo fue el desarrollo de Cuba en los años 1500, en el siglo XVI? Bueno, voy a comenzar con una anécdota. Cuando yo estaba en Washington, llegué a ser Senior Fellow de Brookings Institution y era profesor de Georgetown University de Economía. Brookings es la institución de política económica y política exterior y todo más antigua, de 1916 y la más reconocida. Y yo llegué a ser Senior Fellow ahí. Y había muchos cubanos en el área de Washington. Y entonces, ahí estaba Felipe Paso, que fue el presidente fundador del Banco Nacional de Cuba, el Banco Central de Cuba. Y tenía un amigo que era en inglés, y Felipe Paso siempre hablaba de que Cuba era una maravilla, Cuba era una maravilla. Este inglés ya le molestaba la cosa. Y era un inglés pues, muy, con mucho orgullo de ser inglés. Y entonces, un día le dijo, le espetó así, le dijo, pero Felipe, ¿por qué Cuba es tan importante? Dice, es una cosa difícil de saber, una cosa histórica, un proceso social, es algo, pero tiene mucho que ver con la importancia que tienen las islas cerca de los grandes continentes. El inglés no le quedó más remedio que decir que es verdad, porque se recordó que era lo mismo que de la Gran Bretaña, una isla cerca de un gran continente. Y a Cuba es lo mismo, una isla, porque son islas grandes cerca de un gran continente. Y Cuba ha sido especial desde el comienzo. Empecemos por la fundación de la Villa de La Habana en 1510. Y de ahí salen toda una serie de expediciones fundamentales en crear lo que después fue la Florida. Salen muchas de La Habana, otras también porque todavía La Habana era en un segundo plano, primero Baracoa y después Santiago de Cuba, fueron las primeras capitales. Ya después La Habana se convierte en la capital de Cuba y en realidad comienza entonces lo que es el milagro de una isla que llega a tener una importancia en el mundo que es sensacional. Comienza con el establecimiento de las corrientes marítimas, la corriente del Golfo. Los españoles se dan cuenta que hay una corriente que pasa por el norte de La Habana y que hace que el costo de la travesía, si uno sigue esa corriente del Golfo y después cruza más o menos a nivel de San Agustín hacia Europa, es todo mucho más fácil y mucho más barato y más rápido. Y todo eso se establece desde La Habana. Entonces comienza el desarrollo de La Habana como el centro de la gran flota española. Recogía en Cartagena, recogía en Panamá, recogía por la parte sur de México, el sureste de México, y entonces se concentraba en La Habana y allí estaba la gran flota, partía después de La Habana con todos los barcos que habían ido recogiendo bienes y trayendo a su vez porque estaba la casa de contratación de Sevilla, todo era un monopolio del comercio, todo era con España, supuestamente no había otro. Entonces La Habana se convierte en el centro de todo el trasiego comercial. Estamos hablando del siglo XVI. Y ya La Habana, por supuesto eso se expandió al resto de Cuba, La Habana se convierte en una ciudad y Cuba en un país de primera línea dentro de todas las colonias. Viene después el
el siglo XVII y comienza a establecerse La Habana como un centro en el cual toda la flota española se reparaba. Era prácticamente, construían buques, todo lo que era el comercio marítimo de Cuba, todos esos barcos se construían en La Habana. Qué maravilla. Se construían en La Habana. La llave del Golfo. La llave del Golfo, pero la llave entre el Golfo y Europa también, y después eventualmente pues sabemos lo que fue con Pedro Menéndez de Avilés, que se funda la ciudad de San Agustín a finales del siglo XVI, Hernando de Soto, todo, es decir, la Florida dependía de La Habana, es decir, la Florida dependía de La Habana, y vemos cómo el centro industrial de las colonias era la actividad industrial de Cuba, donde prácticamente se hacían los barcos, los grandes barcos que después se llevaban a España, donde se reparaban los barcos. Es decir, el puerto de La Habana, un puerto que es muy especial, una boca muy estrecha y un puerto muy grande, para abrigar los barcos, para sí, efectivamente. Es fabuloso. Rodeada de montes, de lomas, y bien protegida con el castillo del Morro. Después se tuvo que agregar también vinieron los otros castillos de la Fuerza, el de la Punta, que por cierto estaba comunicado con el Morro a través de una cadena donde había peldaños de madera donde podía ir uno ir desde la punta al morro y del morro a la punta. Primera vez que escucho eso. Sí, entonces, podía ir como agarrado, caminando. Sí, había prácticamente, iba la gente caminando por unas cadenas que iban sobre el mar y entonces iban en ese trasiego. Esas cadenas bajaban cuando pasaban los barcos. Sí, quizás se usarían como protección. Y esa cadena todavía debe estar, parte de esa cadena debe estar todavía en el fondo del puerto de La Habana. Entonces, en realidad comienza, desgraciadamente tiene esto una consecuencia negativa, que es el exterminio de los bosques de Cuba, ¿no? Porque toda la madera esa que se utilizaba, majagua, que era tan preciosa, se utilizaba hay que darse cuenta, esto sucedió hasta bien entrado el siglo XIX. Se hacían los grandes barcos españoles, se hacían en Cuba, en La Habana, específicamente en La Habana. Entonces la tala de los montes pues era la base de las maderas preciosas de Cuba, que eran muy consistentes para poder durar muchísimo. ¿El azúcar es de esa época también? No, el azúcar es después. Estamos hablando del siglo XVII. 1600. Sabemos que La Habana es la capital de Cuba y dentro de esos dominios de La Habana está la Florida. Todos los gobernadores de la Florida salen de La Habana, se establecen en la Florida como una dependencia de La Habana. Y hay un gran trasiego, sigue la flota, sigue el comercio con Cuba va creciendo. Cuba empieza la ganadería en Cuba. La población todavía es muy pequeña, es menos de 1 millón de habitantes, pero se va extendiendo, se van uniendo los puertos del oriente, Santiago de Cuba, Baracoa, todo lo que es la parte oriental de Cuba, después el puerto del Príncipe, Nuevitas, toda esa parte de Camagüey, todos los puertos del norte, donde por cierto había un gran contrabando. Otra de las cosas, se establecía un gran contrabando, iban los filibusteros, iban los corsarios, los piratas, los puertos de Sagua la Grande, Remedios, Caibarien, mucho de esa población inclusive fueron los que fundaron a Santa Clara, porque se fueron huyendo de todos los corsarios y los piratas que llegaban, y entonces muchas veces tomaban las poblaciones. Había cierta inseguridad, pero por otro lado había un trasiego, un comercio muy grande. El comercio de Cuba siguió creciendo con La Habana como base y la Florida como también una dependencia. Entonces comienza una etapa
muy importante, que es el trasiego que existe entre Inglaterra y Francia. La Gran Bretaña y Francia siempre han sido enemigos mortales, y tanto así que si uno se pone a ver las colonias francesas en el mundo, se da cuenta que prácticamente hay muy pocas colonias francesas. En el Caribe, unas islitas, Guadalupe, Martinique, Haití, pero Haití era siendo la más importante, pero por lo general los ingleses logran exterminar el dominio francés en el oriente, todas esas grandes extensiones de tierra que donde estaba, por ejemplo, Indonesia en manos Indonesia en manos de los holandeses, la India en manos de los ingleses, los portugueses están metidos allí por aquí y por allá, en Macao, en Goa, Macao en la China, Goa en la India. Es decir, pero sin embargo uno ve a los franceses por ningún lado. Los franceses están en África, pero eliminados por esa gran, ese gran, digamos, odio que hubo tradicionalmente entre los franceses y los ingleses desde la guerra de los 100 años. Cuando los ingleses invaden a Francia, viene Juana de Arco que tiene que rescatar. Bueno, es una cosa histórica que no vamos a entrar en eso ahora. Pero ahí viene en el siglo XVIII el gran cambio que sucede en Cuba y específicamente en La Habana. Y es en 1762 la toma de La Habana por los ingleses. Así mismo. Por los Coppel, los Pollock, Lord Albemarle, que era uno de los Coppel, en realidad toman La Habana y se quedan ahí un año. Ahí vienen cosas muy interesantes que son del folclore cubano, que mucha gente no se recuerda. Por ejemplo, te dicen la hora de los mameyes. ¿De dónde viene eso de la hora de los mameyes? Los ingleses, como sabemos aquí, que estamos en los Estados Unidos, aquí se habla de los red coats are coming. Todos se vestían de rojo. Entonces, la hora de los mameyes en Cuba era cuando no se podía salir de noche porque salía todo el ejército inglés a patrullar las calles de La Habana. Y entonces nadie, si salía uno, le entraba a pero no podía salir. Había un toque de queda. Permanente. Todo el tiempo que 1762. Efectivamente. Entonces, la hora de los mameyes era después de las 9, como después fue el cañonazo de las 9, era la hora en que salían los mameyes, que eran los ingleses, y había que patrullar y la gente le entraba a palo. Era la hora de los mameyes, como decía, la hora mala para salir. Entonces, pero los ingleses abrieron el comercio de La Habana, se acabó la concentración con la casa, monopolio de la casa de contratación de Sevilla, el puerto de Cádiz, todo eso se rompió durante esos años y comenzó la relación muy importante entre Cuba y con La Habana al frente y los Estados Unidos. Y entonces ahí comienza en el siglo XVIII el cambio en la economía de Cuba. Empieza Cuba, sigue como el gran astillero de la colonia española, donde se reparaban los buques, se hacían los barcos. Hasta bien entrado el siglo XIX, Cuba hacía barcos que, por cierto, combatieron muchos de ellos en todas las guerras esas del principio del siglo XIX, en la cual los ingleses acabaron con toda la navegación española y francesa, pero muchos de esos barcos españoles se habían hecho en Cuba. Entonces, sí que Cuba fue un país industrial prácticamente desde el comienzo. Y como político, porque ahí había gente de todas partes del mundo. Por supuesto. Y gente siempre en busca de dinero, por lo tanto era gente que producía. Ahí no iba el vago, iba el individuo productor. Pero ahí empieza el contrabando con los Estados Unidos. Sabemos que en el año 1763 hay un intercambio y los ingleses se retiran de La Habana y, bueno, llegaron hasta Matanzas. Entraron, por ejemplo, cuando la gente piensa que entraron por la parte este de La Habana, para Curanao, Cojima, no, ellos entraron también por La Chorrera, por supuesto, se llevaron en vilo a La Chorrera, entraron por el río Almendares, sí, tomaron todo eso y tomaron control de La Habana. ¿Y qué hicieron los españoles mientras tanto? ¿Se quedaban con el resto de Cuba? Sí. Había entonces dos gobiernos, un gobierno de España y un gobierno ellos no llegaron a dominarse porque se extendieron hasta Matanzas. Mariel
Cojima, toda esa parte del norte era la parte más importante, fácilmente, porque era donde se estaba estableciendo esa relación de la gran flota española que venía y se centralizaba, los astilleros, las reparaciones de buques, es decir, la gran industria de Cuba, la primera gran industria de Cuba, y la relación con la Florida. Pero entonces ahí viene el gran cambio con los ingleses, es permitir el contrabando con los Estados Unidos. Ahí viene, todavía los Estados Unidos no eran independientes, pero los ingleses establecen ya una relación económica con Cuba que continúa después con la gran potencia en ciernes que son los Estados Unidos. Se establece una relación de comercio en el cual ya no era la Casa de Contratación de Sevilla, el puerto de Cádiz, todo lo que era el monopolio español en el comercio con Cuba. Cuba empieza a traficar por bajo cuerda con los Estados Unidos y se establece entonces la posibilidad de que Cuba ya después de especializarse en ganado, especializarse en industria, especializarse en la producción de madera, comienza entonces a establecerse lo que es la producción de café y la producción de tabaco. Comienza a expandirse la producción de café y tabaco y en una forma muy pequeña todavía el azúcar. En el siglo XIX se produce el gran cambio en el Caribe y es el primer país independiente del Caribe, la primera guerra contra las fuerzas imperiales de Napoleón, en que Haití se libera, se hace el primer país en 1803. Entonces, muchos de los franceses que estaban en Haití se van hacia Cuba y establecen toda una serie de familias francesas que traen el café a las lomas de Oriente. Traen el café y entonces Cuba se comienza a producir grandes cantidades de café, el tabaco sigue en expansión, el ganado continúa, la madera continúa, sigue la producción industrial de Cuba basada en todo lo que es el puerto de La Habana y poco a poco el país va creciendo en población, comienza a aproximarse al 1.000.000 de habitantes y se suplanta, por ejemplo, a Haití en cuanto a la exportación y la producción de café. Cuba sobrepasa a Haití en los primeros años del siglo XIX y comienza esa expansión, el café, el tabaco, y en el año 1820 Cuba ya era conocida por todos los que escribieron sobre historia económica como la colonia más rica del mundo. ¿En qué año fue eso? Eso, 1820, es el año, me voy a referir a un gran estudioso de la economía cubana y de la historia de Cuba y de la política cubana, que es Hugh Thomas, que escribió un libro de más de 1.000 páginas sobre la historia de Cuba. Y entonces Hugh Thomas dice, en el año 1820, Cuba era la colonia más rica del mundo. La colonia más rica del mundo. Incluyendo todos los países de América Latina, y el Asia, Europa, todo. Sí, toda Asia, África, América Latina. La colonia más rica del mundo, por habitante. No te digo no era más grande. No, proporcional al millón de habitantes. Para habitantes, es decir, en términos de riqueza, ya Cuba era la colonia más rica del mundo. Estaba ya, entonces en el siglo XIX comienza, Cuba tiene que confrontar a España. Sabemos ya todos los distintos problemas que hubo con el tabaco, todo en que se suprime. España quería controlar la producción de tabaco en Cuba y entonces hubo una revuelta de los vegueros. Sabemos todo eso que sucede. Sigue la expansión del café, pero comienza en grande la producción azucarera. Comienza en Timbiriche. Hasta ese momento era una guadapera. Sí, efectivamente. Pero había, en esa época, estamos hablando que había
400 o 300, 500 centrales que producían en Cuba. No eran los ingenios que vinieron después, no eran los ingenios totalmente modernizados. Pequeñas, eran supongo. todavía, sí, eran poquitas de trapiches, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, uno ve en la provincia de La Habana había 100 trapiches que se producían solamente en la provincia de La Habana. Por todas partes había se producido. Y Cuba se convierte en la azucarera del mundo. El tabaco y el café pasan a segunda importancia. El tabaco se hace muy importante por la especialización, el mejor tabaco del mundo, ¿no? Sin duda alguna todavía lo sigue, aunque yo creo que todavía no, ya ha perdido esa primera posición, de acuerdo con muchos de los expertos, pero uno de los mejores tabacos del mundo todavía siendo el tabaco cubano. Se mantiene obviamente hasta bien entrado el régimen de Fidel Castro, cuando realmente se destruye la calidad, se intervienen a los vegueros en Pinar del Río, en todas las zonas esas en la provincia de Pinar del Río, y entonces el control por parte del Estado de la producción tabaquera en Cuba va destruyendo poco a poco la calidad del tabaco. Pero bueno, la producción de tabaco en Cuba no era por la cantidad, sino la calidad del tabaco. Y uno ve la forma en que las vitualas cubanas eran inclusive obras de arte que se reconocían, ganándose premios por todo el mundo, cada vez que había alguna exposición de marcas, de vituolas. Entonces viene la gran expansión de la industria azucarera. La industria azucarera en el año 1867, va a poner antes de la guerra. La aparición de la máquina de vapor es la que ayuda mucho todo eso. Sí, bueno, todo eso viene en Cuba ya en los años 1860, hasta que comienza la guerra a los 10 años. Estaba ya produciendo más de 1 millón de toneladas al año. Oye, eso, lo que no se produce hoy. Más de 1 millón de toneladas al año tras año tras año. Y en el año 1860 hay una serie de especialistas que escriben sobre las colonias en el mundo y nuevamente establecen lo que nos decía Hugh Thomas en su libro en 1820. En 1860, hasta 1867 Cuba era la colonia más rica del mundo, todavía bajo la dependencia española, pero comerciando abiertamente con los Estados Unidos. Ya no había nadie que parara. Tenía una relación íntima con los Estados Unidos. Es decir, había la producción industrial de los Estados Unidos venía a Cuba, Cuba producía todo el café, el tabaco, el azúcar, había grandes inversiones americanas en Cuba, la producción de madera, el ganado, por supuesto todos los otros productos agrícolas, todos los otros cultivos, las cosechas se seguía expandiendo y todavía se producían, había una industria, se producían barcos enormes, hasta mediados del siglo XIX todavía Cuba producía esos grandes barcos que todo el mundo los consideraba los mejores del mundo, con la madera cubana. ¿Y cuándo Cuba deja ese primer lugar, específicamente en el problema de los barcos? Más bien hacia cuando empieza la guerra a los 10 años. De los 10 años ya Cuba, esos son 10 años en el cual la producción de Cuba cae la producción azucarera de Cuba baja a 750.000 toneladas, hay muchos problemas, la tea incendiaria, como se decía, había que quemar todos los cañaverales, etcétera, etcétera. Había la forma, ahí viene la famosa frase que es interesante saber de dónde vienen estas cosas. Hay una canción que se oía mucho en Cuba, tenía que ver con cómo los españoles, la fuerza española y las fuerzas cubanas rebeldes se buscaban unos a otros, y era interesante porque las fuerzas se establecían, unos se establecían en términos de ruedo y los otros eran en forma prácticamente de línea recta. Entonces era la famosa canción de ella que tú te vas a recordar seguro. Mamoncillo, donde están los camarones. Exacto. Camarones, donde están los mamoncillos. Los camarones eran los españoles y los mamoncillos eran los rebeldes cubanos que se vendían de verde. Y los españoles eran... El camarón. El camarón era anaranjado, rojo, así que
es interesante como todo eso está ligado, que nadie sabe de dónde vienen esas frases. Nadie sabe de dónde vienen esas frases, pero vienen de la historia de Cuba, igual que la gente dice de dónde viene, nosotros que estudiamos Derecho en la Universidad de La Habana, ¿dónde viene? Viva la Pepa. Viva la Pepa. Viva la Pepa. Los salesianos, la iglesia de los salesianos en Cádiz, se proclamó la primera constitución en el día de José Obrero. Y entonces, como era José Obrero y era la Constitución, le llamaban la Pepa, le llamaron la Constitución a la Pepa, le llamaron la Pepa. En lo que nos quedan son unos 3 minutos. ¿Cómo afecta la concentración de Weyler toda esta economía de Cuba? Bueno, después viene la guerra chiquita, y después la guerra grande. Es interesante saber que en el año 1894, antes de la guerra de independencia, Cuba estaba produciendo ya cerca de 1.300.000 toneladas de azúcar con los nuevos ingenios, ya los nuevos ingenios con la fuerza eléctrica, etcétera, etcétera, y estaba volviendo a recuperar todo lo que había perdido en la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, viene la reconcentración de Weyler, y donde realmente se decima la población cubana, tanto así que en términos porcentuales, el exterminio de población que logran establecer Weyler y los españoles en Cuba, proporcionalmente es el segundo peor exterminio de la historia. El primero es el de Camboya con Pol Pot. En Cuba se extermina prácticamente en más del 10% de la población por la reconcentración de Weyler. Entonces ya había un holocausto. Cuba se produce el holocausto. No vino después, en ese momento vino el primer holocausto. El primer holocausto. Que viene grande en la humanidad. Entonces, por supuesto, la economía de Cuba se destruye. Terminamos el siglo XIX con una destrucción de la economía cubana. La producción de azúcar cae de 1.300.000 y poco por ahí, cae prácticamente a 200.000, 300.000 toneladas al año. Y toda la economía se destruye porque era la tea incendiaria de los mambises. Y entonces ahí termina ese periodo en el cual Cuba ha mostrado varias veces que era la colonia más rica del mundo, y si hubiera sido independiente, uno de los países por habitante, riqueza, producción, ingreso por habitante más ricos del mundo. Siglo XIX, finalizando. Pues sí, señores, aquí hemos tenido hoy la maravilla, como lo dije, esto es algo fabuloso de haber tenido aquí al doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de Economía de FIU. Para la próxima invitación que le vamos a hacer muy pronto, que la van a tener ustedes, ya vamos a entrar en el siglo XX. Pero con esto que hemos aprendido hoy, señores, es suficiente como para seguir demostrando la importancia del cubano ahora, ayer y mañana. ¿Puedo decir una cosa final? Esto va a ser un libro que está ya aceptado para ser publicado en inglés por Transaction Press, que es una de la Universidad de Rutgers en New Jersey, que es una de las más importantes del mundo. Bueno, nos han cortado. Sin más, nuevamente dándole las gracias, profesor. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.